Bienvenidos de nuevo a todos. En esta clase vamos a ver la forma un poco de organizar las tipografías a partir de sus formas. La verdad es que existen muchos sistemas de cómo clasificar las letras y todas un poco responden a las necesidades de intentar identificarlas, ¿no?, por grupos. Nosotros nos centraremos un poco en la creada por Maximilian Box en 1952, pero a la que además he introducido algunas actualizaciones que contemplan tipografías más actuales y más modernas. Como os digo, existen muchas maneras de clasificar y mucha teoría sobre el tema. Aquí cada uno que decida cómo quiere clasificar un poco el espectro tipográfico de formas que existen. Yo creo que esta que os voy a mostrar ahora mismo contempla un poco toda la perspectiva visual de las formas de las letras y ayuda un poco a situar en la cabeza un poco todas las formas existentes tipográficas. Esta clasificación trata de agrupar un poco las tipografías según sus rasgos característicos morfológicos, el grosor del trazo, la forma de los remates, el eje de modulación o la altura X. Esta clasificación define también una tipología de carácter, pero en realidad un tipo de letra puede contener características de un grupo o de otro. La verdad es que los límites de dónde está y dónde empieza un grupo, dónde empieza otro, a veces son un poco sutiles. Pensar que esto es intentar agruparlas por formas de alguna manera, ¿no? Entonces, lo importante aquí también es identificar un poco los rasgos que existen para intentar ver y analizar un poco la tipografía cuando seleccionamos una tipografía. Como os he comentado en la anterior clase, lo primero que tenéis que saber o tenéis que pensar que existen tipografías con serif, que son las que tienen remate, o las tipografías sin serif, que también se llaman sans serif o lineales. Vayamos a ver ahora mismo las tipografías que existen con serif. ¿Cómo las podemos dividir? Las tipografías con serif, el primer grupo que tenemos son los que se llaman romanas humanistas. Cuando hablamos de tipografías romanas nos referimos a todas las tipografías que tienen serif. Las romanas se refieren a las más clásicas, a las que se originaron al principio, que tenían más o menos este aspecto. Un ejemplo que os muestro aquí es de la Adobe Jenson Pro. Esta tipografía, este grupo tiene remates clásicos, acordaos que vimos cómo son los remates clásicos asimétricos, tiene terminaciones de los remates muy inclinadas, como por ejemplo, si os podéis ver la D, que tiene las terminaciones muy inclinadas, tienen el eje de modulación inclinado, tiene terminaciones un poco caligráficas con ese aspecto como de pluma. Y fijaros que la E también tiene esta modulación en la E, la O y totalmente inclinada. Además, se caracterizan por tener poco contraste del trazo. Fijaros que tiene partes gruesas y partes finas, pero no tienen muchísimo contraste. Otro ejemplo de tipográfico puede ser la Centaur de Bruce Rogers o la Bembo de Aldo Munari. Fijaros que, por ejemplo, Centaur es de 1928, es bastante actual, pero tiene rasgos de tipografías de principio de 1495, por ejemplo, como es Bembo. El siguiente grupo, aquí vemos algún ejemplo de uso de esas tipografías. Fijaros el tono clásico que le podemos dar, ¿no?, con estos aspectos visuales de la forma de la letra. También le podemos usar como algo más moderno, ¿no?, pero sí que tiene este punto clásico y elegante a la vez, ¿no? Luego tenemos lo que son las romanas transicionales o venecianas, que se llaman, ¿vale?, que tienen los remates clásicos, se estilizan un poco más las formas, la tipografía evoluciona y tienen remates más estilizados, como son los clásicos simétricos. Tienen también terminaciones inclinadas, pero menos inclinadas que las humanistas. Las terminaciones también ya no son tan caligráficas, sino son más redondeadas, más bulbosas. Y el eje de modulación ya está más tirando a la modulación axial. Podemos encontrar algunas tipografías que tienen modulación inclinada en la O, pero modulación axial en la E. Con lo cual, eso es lo que os comentaba, que algunas podrían estar en un grupo o en otro, porque tienen rasgos un poco que no están tan limitados como la agrupación que intentamos hacer, ¿no? Se caracterizan también por tener un moderado contraste del trazo, pero sí que tiene un poquito más de contraste que no las romanas humanistas. Pues un ejemplo es la Baskerville o la Caslon o la Times New Roman, que todos conocemos. Pues estas corresponderían al grupo de las romanas transicionales. Aquí vemos algunos ejemplos, son elegantes también, tienen un punto más moderno, pero son muy legibles y funcionan muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo,
de algo más moderno, pero que también funciona perfectamente. Según el uso que le hagamos de la tipo, independientemente de que nos pueda connotar algo clásico, también nos puede connotar algo más moderno. Incluso para páginas web, Times New Roman funciona muy bien, muy bien. O aquí tenemos otro ejemplo de una etiqueta de vinos, ¿no? El uso de la Times New Roman también le da un punto fresco, equilibrado y elegante. Luego aparecen la que se llaman romanas modernas o didonas, ¿no? Didonas porque el ejemplo más claro de este grupo es la tipografía Didot, que vemos aquí. Forman parte de este grupo la Bodoni o la Walbaum, que os he apuntado aquí. ¿Cómo se caracterizan estas tipografías? Son tipografías más modernas, también son romanas, o sea, tienen serifa, tienen remates que se llaman filiformes, ¿vale? Las terminaciones totalmente son horizontales y la geometría es totalmente contrastada. Los trazos son muy contrastados. Fijaros que tienen partes muy muy finas y partes muy 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 gordas. Tienen terminaciones redondeadas también y normalmente tienen terminaciones muchísimo más tirando hacia arriba, como más agradables, ¿no? Vemos algunos ejemplos. Las revistas de moda pues utilizan mucho este tipo de romanas porque tienen mucho impacto, son muy elegantes, y bueno, funcionan muy muy bien. Son bastante modernas ahora, se utilizan bastante. Aquí tenemos algún ejemplo más para portada del libro. Hay unas romanas modernas actuales que tienen mucho contraste y tienen un peso gráfico muy actual y muy moderno. Os recomiendo que las miréis porque es un grupo que está bastante bien. Aquí tenemos otro ejemplo de packaging donde utilizan también este estilo de romana moderna. O incluso también para una página web puede funcionar. En el caso de las romanas modernas hay algunas que, fijaros, que no tienen exactamente los remates filiformes con esta forma, que son más tirando a forma clásica, pero sí que mantienen el contraste tan profundo de la tipografía. Esto también, lo que os decía, los límites a veces de las formas comparten algunas características de otros grupos. Aquí vemos otro ejemplo. Fijaros que aquí el remate no es totalmente filiforme, sino que es clásico, pero con el contraste de casi un remate filiforme. Esta tipografía también formaría parte de las romanas modernas. Esto es una Bodoni. Y aquí tenemos otro ejemplo de este estilo más moderna, que tiene estos pesos tan contundentes, pero también tiene esos contrastes que la convierten en un grupo tan característico.